¿Orad sin cesar significa estar de rodillas todo el día? ¿Es repetir las mismas palabras una y otra vez? Hoy estudiaremos lo que Pablo quiso decir en 1 de Tesalonicenses 5:17 y cómo esa verdad puede transformar nuestra vida diaria. Quédate porque su significado es más que una simple rutina. Bienvenidos a nuestro podcast de Cimientos de la Fe, de nuestro canal Con Entendimiento. Un espacio donde exploramos la verdad bíblica con claridad, profundidad y entendimiento. Hoy hablaremos de una de las disciplinas más vitales para nuestra vida cristiana, la oración. Y lo haremos a partir de un versículo sencillo pero contundente. 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué significa esto? ¿Es posible orar todo el tiempo? ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar persistentemente? Hoy profundizaremos en esta poderosa enseñanza. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no nos está mandando a repetir oraciones mecánicas las 24 horas del día, ni pasar la vida recluidos con los ojos cerrados. No es una instrucción imposible ni una exageración retórica. Es una invitación a vivir en comunión continua con Dios. Orar sin cesar significa mantener una actitud constante de dependencia, adoración, gratitud y conexión con el Señor. Es orar como respirar. Se hace de manera natural, automática y vital. Así como inhalamos y exhalamos aire para vivir, el cristiano debe inhalar y exhalar la presencia de Dios en cada momento. Orar sin cesar no es opcional, es esencial. Es vivir cada instante con el corazón orientado al cielo. Es mantener abierto el canal de comunión con aquel de quien depende todo lo que somos y hacemos. Jesús, el mejor maestro que ha existido, ilustró la oración persistente con dos parábolas. Veamos la primera. En Lucas 11, el amigo insistente. Jesús cuenta que un hombre llega de noche a la casa de su amigo pidiendo pan, porque un visitante ha llegado de viaje. El amigo, ya acostado con su familia, no quiere levantarse, pero finalmente lo hace. ¿Por qué? No por amistad, sino porque el otro no deja de insistir. Ahora piensa. Si un amigo reacio responde por insistencia, ¿cuánto más lo hará nuestro Dios que es bueno, generoso, tierno y dispuesto a socorrernos? El segundo ejemplo está en Lucas 18, la viuda persistente. Jesús presenta a una viuda que clama por justicia ante un juez injusto, alguien que no teme a Dios ni le importa el prójimo. Este juez no quería ayudarla, pero la mujer no dejaba de insistir hasta que él cede. Simplemente para que lo deje en paz. Si un juez corrupto cede ante la insistencia, ¿no traerá Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ambas parábolas tienen la misma enseñanza. Dios no es como ese amigo indiferente ni como ese juez egoísta. Él es el Padre Celestial, que ama a sus hijos, que responde con gracia y que actúa con fidelidad. Entonces, ¿por qué no orar? ¿Por qué rendirse cuando aún no ves la respuesta? Jesús nos está enseñando a no detenernos, a no desalentarnos y a seguir perseverando. Dios responde a la oración ferviente y persistente. Ahora, quizás alguien escuche todo esto sobre la oración persistente y recuerde las palabras de Jesús en Mateo 6:7. Y al orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces surge la pregunta legítima: ¿Jesús se contradice? ¿Está mal repetir oraciones? La respuesta es no. Jesús no está prohibiendo repetir una oración con sinceridad. Él está denunciando la oración vacía, ritualista, mecánica. Esa que sale de la boca pero no del corazón. Está hablando del tipo de oración supersticiosa, que confía más en la fórmula que en la fe, más en la cantidad de palabras que en la calidad del clamor. La persistencia que Dios honra no es una repetición hueca, sino un ruego sincero y apasionado. No se trata de repetir por repetir, sino de clamar con convicción, como lo hizo Jesús en Getsemaní, cuando repitió su oración 3 veces con lágrimas y angustia. Así que, cuando Pablo dice orad sin cesar, no contradice a Jesús, más bien refuerza su enseñanza. La oración verdadera no depende de palabras mágicas, sino de corazones que buscan a Dios con intensidad, humildad y fe. Ahora, veamos el ejemplo de Jesús. Para entender lo que significa una vida de oración incesante, no hay mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Jesús
siendo Dios encarnado, vivió en comunión constante con el Padre. No solo enseñó sobre la oración, la practicó intensamente. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lo vemos también orando de noche, antes de tomar decisiones importantes como cuando escogió a los 12 apóstoles. Lucas 6:12. Pero nada refleja con más claridad la profundidad de su vida de oración que la noche en Getsemaní. En Lucas 22 vemos a Jesús sudando gotas como de sangre, postrado, clamando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí entendemos algo crucial. Jesús no agonizó haciendo milagros, no sudó ni derramó sangre cuando multiplicó los panes, sanó enfermos o resucitó muertos. Pero en la oración, sí. ¿Por qué? Porque ahí se libra la verdadera batalla espiritual. La oración no es un ritual pasivo, es un clamor que mueve la voluntad hacia la obediencia. Es donde se rinden las cargas, se gana la fortaleza y se enfrenta el dolor. Si Cristo oró así, ¿cómo no habríamos de orar nosotros? Ahora, en cuanto a la iglesia primitiva y la oración, vemos que la iglesia del libro de los Hechos nos deja un legado poderoso. Era una iglesia que oraba sin cesar. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Antes del Pentecostés estaban orando. Después del Pentecostés seguían orando. La oración era la atmósfera natural de su vida comunitaria. Cuando Pedro fue encarcelado, en Hechos 12, la iglesia no organizó una protesta ni una recolección de firmas, sino que organizó una reunión de oración. Y mientras oraban fervientemente, Dios envió su ángel y liberó a Pedro. Los apóstoles, al ver la necesidad creciente del ministerio, tomaron una decisión clave. En Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración no era un complemento del liderazgo, era su prioridad. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, lo vemos constantemente animando a los creyentes a orar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 3:10, oramos noche y día con gran insistencia. La iglesia que ora es una iglesia fuerte, que avanza, que discierne, que resiste. Una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Ahora, muchos se preguntan: ¿cómo puedo orar sin cesar en un mundo lleno de distracciones, trabajo, responsabilidades, estrés? La clave está en entender que orar sin cesar no significa estar hablando constantemente, sino vivir una conciencia constante de la presencia de Dios. Orar sin cesar es caminar con Dios mientras manejas, consultarlo internamente antes de tomar una decisión, agradecerle en voz baja mientras trabajas, pedir sabiduría en medio de una conversación difícil, clamar en silencio por alguien mientras lo ves sufrir, es llevar a Dios contigo a cada rincón de tu día. Jesús oró en el desierto, en la cima del monte, en la casa, en el campo, en la soledad y entre la multitud. Los santos de la Biblia oraron en la mañana, al anochecer, de pie, de rodillas, acostados, postrados, en el templo, en la cárcel, en victoria, en derrota, en gozo y en angustia. La oración no depende del lugar, de la postura ni el horario. Depende de un corazón que reconoce su necesidad constante de Dios. Entonces, ¿cómo se vive eso? Comienza por desarrollar una sensibilidad a su presencia. Empieza a ver cada momento como una oportunidad para conectar con el Padre. Un suspiro, una frase, una gratitud, una súplica, un silencio, todo puede ser oración cuando el corazón está enfocado en Él. Ahora que hemos entendido el mandato de orar sin cesar, la pregunta que surge es: ¿qué nos motiva a orar con perseverancia? A veces no oramos porque hemos perdido de vista lo urgente, lo glorioso y lo vital de la oración. Aquí te presento 10 motivos bíblicos que deben impulsarnos a vivir una vida de oración constante. En primer lugar, el deseo por la gloria de Dios. La oración debe empezar y terminar con el anhelo de que el nombre de Dios sea exaltado. Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así oró Daniel, así oró Jesús, así ora todo corazón que ama a Dios. Señor, glorifícate en mi vida. En segundo lugar, el deseo de comunión con Dios. Más que pedir, orar es estar con Dios. Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. Como un ciervo busca el agua, el creyente desea la presencia de su Padre. Orar sin cesar es vivir hambriento de esa comunión. En tercer lugar, el deseo de suplir necesidades. Jesús enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Mateo 6:11. No es egoísmo pedir a Dios nuestras necesidades. Es dependencia. Y también debemos orar por las necesidades de los demás. En cuarto lugar, el deseo de sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La oración nos libra del engaño, nos da discernimiento y nos capacita para tomar decisiones que honren a Dios. En quinto lugar, el deseo de liberación en medio de problemas. Los salmos están llenos de clamor en medio de la aflicción. Salmo 121, clamé a Jehová en mi angustia y Él me oyó. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, ora. Dios es nuestro refugio. En sexto lugar, el deseo de alivio del temor y la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Filipenses 4:6-7. No hay ansiedad que no pueda ser transformada por la oración. Dios te ofrece su paz sobrenatural. En séptimo lugar, el deseo de gratitud por bendiciones pasadas. La oración también es gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Un corazón que recuerda lo que Dios ha hecho no puede evitar orar con gozo y alabanza. En octavo lugar, deseo de ser liberado de la culpa del pecado. El Salmo 32:5, confesé mi pecado y tú perdonaste. La oración nos permite confesar, recibir perdón y ser restaurados. Qué alivio es orar desde la sinceridad y encontrar gracia. En noveno lugar, deseo por la salvación de los perdidos. En Romanos 10:1 Pablo dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si realmente amamos a los perdidos, no solo debemos predicarles, debemos clamar por ellos. ¿Tienes una lista de personas por las cuales oras para que conozcan a Cristo? En décimo lugar, el deseo por el crecimiento espiritual de otros creyentes. En Colosenses 1:9 Pablo dice que no cesa de orar por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo intercedía continuamente por las iglesias. Ora por tus líderes, por tu iglesia, por nuevos creyentes. Tu oración puede fortalecer a otros. Estos 10 motivos nos muestran que siempre hay razones para orar. Orar sin cesar es una respuesta natural de un corazón encendido por esos deseos. Finalmente, ¿cómo mantenemos encendida la llama de la oración persistente? La respuesta es volviendo una y otra vez a la palabra de Dios. Es allí donde Dios revela su carácter, sus promesas, su poder, su fidelidad. Cuando lo vemos como Él es, nuestro corazón se enciende para buscarle. La Biblia no solo nos enseña a orar, sino que nos motiva a orar. Al ver la gloria de Dios, queremos adorarlo. Al ver su sabiduría, queremos pedirla. Al ver sus obras, queremos agradecerle. Al ver su gracia, queremos confesar. Al ver su compasión queremos interceder. Al ver su plan queremos rendirnos. Una vida de oración sin cesar está arraigada en una vida de lectura bíblica constante. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, nosotros respondemos. Es una conversación viva, una relación dinámica, un ciclo de amor y dependencia. Como dijo Juan en Apocalipsis después de ver la gloria de Cristo, ven, Señor Jesús. Eso es oración. Esa es la voz de un corazón que arde por Dios. Hemos visto qué significa orar sin cesar. Hemos considerado el ejemplo de Cristo, el modelo de la iglesia primitiva, los motivos que deben impulsarnos y la fuente que alimenta esa vida de oración, la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás viviendo una vida marcada por la dependencia, la comunión y la perseverancia ante Dios? No esperes a estar en crisis. No esperes a tenerlo todo bajo control. Ora hoy, ora en este momento. Clama, agradece, confiesa, adora, intercede. Haz de la oración tu respiración espiritual. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho.